A las condiciones del país. No, hay que buscar el modelo que mejor responda a la condición climática nuestra. Pero la condición climática nuestra en Montecristi no es la misma que en Constanza. De modo que hay que adaptar el modelo a la zonificación. ¿Hay en el país técnicos calificados que puedan adaptar esta tecnología dependiendo de la zona? No, es que como los modelos de invernaderos son hechos en serie, es un modelo como hacer un modelo de un auto, tienen que hacerse los ajustes. Hay muchos modelos en el mercado. Y al haber tantos modelos, lo que hay que buscar cuál es el que mejor responde, ya que nosotros, como país, no producimos invernadero, porque en ese caso estuviéramos produciendo el modelo que mejor se adapte a la condición nuestra, pero no tenemos esa virtud. De modo que cuando se trabajó aquel modelo, se colocaron en zonas altas para poder mitigar los efectos negativos que tenía el modelo en zonas tropicales cálidas bajas como las nuestras. En comparación, estoy hablando con el clima de donde viene la estructura. Pero en el camino se ha ido introduciendo nuevos modelos de otros lugares, muchos de ellos inadecuados, la gran mayoría, muy costosos para representar una recuperación del capital de una manera adecuada. No se corresponden con el clima porque hay que tomar, Alfonso, en cuenta 3 aspectos básicos. Uno, primero debe ser económico, pero sin dejar de ser funcional. Pero lo segundo es que la funcionabilidad depende de algunos elementos y es que tiene que permitir una capacidad de intercambio de aire en periodo de tiempo. O sea, tiene que permitir una renovación del aire interno, porque si no, se te carga de humedad, se escasea el dióxido de carbono que las plantas utilizan para poder hacer sus funciones vitales y producirte biomasa, frutos, hojas, ramas. Entonces, en ese caso, si el modelo no permite ese intercambio gaseoso, no hay funcionabilidad, no hay productividad, no hay rentabilidad. Carlos, si nos situamos en el cordón fronterizo Jimaní, Elías Piña, Dajabón, Montecristi, ¿hay la posibilidad de producir allí en ambiente controlado, en invernadero? Sí, los invernaderos pueden establecerse en cualquier lugar. Hay mucha gente, yo no sé de dónde saca el criterio, ni dónde saca la información, de que tiene que ser en zona alta, pero quizás se está refiriendo a que tuvieron que poner los primeros en zona alta. Bueno, es verdad, cada cultivo tiene un requerimiento climático, que en la medida en que tú te acercas a él, el cultivo va a expresar un potencial, su idoneidad de producir la mayor cantidad de producción posible. En la medida en que uno se aleja de esa línea óptima, el cultivo comienza a pasarnos una factura. Ahora, lo que sucede es que lo que las personas ignoran en esta tecnología es que el plástico que se utiliza en Constanza no es el plástico que se utiliza en Montecristi, en Dajabón, en donde tú me estás haciendo el ejemplo. ¿Por qué? Porque el nivel de radiación, nivel de calor que cae, que incide, el nivel de flujo de viento, la velocidad, la temperatura imperante en cada uno de esos sitios es distinta. Y para eso existe la malla adecuada para poder permitir un mayor flujo o poder impedir. O sea, cuando se habla de agricultura protegida fuera del país, ¿contra qué protegen en España, por ejemplo? Contra el frío. Donde yo estudié. Tienen un clima, estaciones muy definidas, y ellos tienen un problema de granizos y de nieve en cierta época del año. Y aquí el problema de mucho sol. Entonces aquí, ¿cuándo tienes tu nieve? No tienes problema de nieve. Entonces aquí, ¿contra qué proteges tú aquí? Contra lluvias, que llueve un día sí, y otro también a veces. Y en épocas donde tú no piensas que hay lluvia, llueve. Entonces, protegemos contra lluvia. Pero también protegemos contra insectos. Porque tenemos moscas blancas, tenemos trips, que transmiten enfermedades como el TSW, el TISLSB, que son enfermedades virales que cuando entran al cultivo no salen porque no hay control de virus, enfermedades virales. Entonces, ¿qué haces tú? Que aquí tú controlas contra eso. Entonces, si te vas a Dajabón, a Montecristi, tienes que usar una tecnología, componentes de plástico, componentes de malla, que te permitan bloquear ciertos niveles de radiación, hacer que el clima se vuelva un poco más adecuado. Y lo más seguro es que tú no puedas producir pimiento morrón como se produce en Jarabacoa, en San José de Ocoa o en Constanza. No puedas. ¿Por qué? Porque a lo mejor el criterio climático de ese lugar está un poco alejado de lo que es el rango promedio de exigencia del cultivo para poderte dar
un fruto con una forma y una calidad que permita una exportación. Entonces, lo que debes hacer es que no todo el mundo tiene que producir pimiento morrón. Entonces, puedes producir cubanela o algún cultivo que permita niveles calóricos, como por ejemplo las cucurbitáceas, melones, pepinos, sandías. Lo que pasa es que se empezó con tomate, pimiento y pepino, y las personas quizás han llegado a creer que lo único que se puede producir es eso. Carlos, el Instituto Agrario Dominicano, la llamada Reforma Agraria, ha entregado cantidad de tierra a campesinos y no ha habido el suficiente apoyo técnico, el suficiente apoyo crediticio para que estos campesinos ya asentados como parceleros, como productores, puedan salir adelante con su familia, teniendo una producción al año que le permita mantener adecuadamente a la familia, educar a los hijos, tener un techo digno, alimentarse bien, etcétera. ¿Pudiera la reforma agraria, como se conoce en el país, implementar un proyecto o un programa de invernadero, de producción en invernadero, con esta modalidad, con esos parceleros, y que pueda ser rentable? Bueno, no sé si... Porque no se requiere una cultura productiva, una cultura técnica, unos conocimientos, una destreza para esto. Se requiere un conocimiento del manejo de eso, porque es muy distinto al conocimiento de uso de manejo de campo abierto. Lo que sí es, bueno, hay muchos productores que lo están haciendo. Hoy día, según datos del Promefrin, que es el programa que maneja los invernaderos en el país, aunque los técnicos están enfocados solamente en 4 áreas del país, porque ese programa nace para darle soporte a los productores de ese proyecto que van para recuperarlo a través del Banco Agrícola. Lo que sucede es que no hay presencia técnica con conocimiento a nivel nacional. Hay personas, por ejemplo, dando cursos de 3, 4 días y eso no prepara a un técnico para un manejo de un proyecto de invernaderos. Se requiere un concepto mucho más serio de las bases para poder ir adquiriendo una experiencia de manejo que le permita desplegar unas acciones de manejo que den como resultado éxito. Entonces, sí, cualquier institución puede hacerlo. De por sí, por ejemplo, se han estado creando las condiciones. Bueno, el Estado no ha dado una ayuda en el sentido económico literal. Por ejemplo, por el Banco Agrícola te presta si tú vas a buscar un financiamiento. Pero hay que tener una base documental de propiedad para poder calificar para el crédito. No soy el más idóneo para yo decir lo que les voy a decir, pero si me equivoco me van a disculpar, pero creo que el Banco Agrícola no hace un requerimiento muy extremo en términos de lo que es propiedad en condiciones de ser hipotecada, porque presta con garantías del